Amados hermanos, buenas noches. Vamos Buenas a noches. continuar con el tema que iniciamos eh, hace dos viernes. El viernes pasado, Edmer nos compartía eh, que el pacto de Dios no es un simple acuerdo entre iguales, porque el hombre no tiene nada equivalente que ofrecerle a Dios. Lo vimos y estuvimos prácticamente de acuerdo porque no podemos estar en desacuerdo. Más bien, el pacto nace de la iniciativa divina y requiere que el hombre responda con fidelidad. También aprendimos que su principio fundamental es la unidad con Dios, la cual produce unión con los demás, o sea, con todos nosotros. Y que para comprenderlo mejor debemos estudiar sus cinco elementos que dejó Edmer explicados en un momento. Es trascendencia, jerarquía, leyes, sanciones y continuidad. Y quedamos en que íbamos a entrar en con mayor amplitud a cada uno de todos ellos. Hoy vamos a ver la trascendencia. Y la definición de trascendencia es aquello que trasciende, que es superior en su género y está más allá de la acción o del conocimiento humano. Eh, Como su significado lo indica, algo que trasciende es aquello que prácticamente sobrepasa los límites de la acción y del conocimiento humano. Este elemento del pacto nos habla precisamente de la soberanía de Dios. Recordemos que aunque los principios se mencionen por separado para su estudio, en la práctica se interrelacionan y se complementan. Por ejemplo, cuando hablamos de la soberanía de Dios, automáticamente estamos hablando del orden de gobierno y de su propósito eterno. Esto es necesario para que el pacto cobre vida y no sea simplemente una doctrina teórica, algo que nos quieren meter a puro tubo. Y es menester nuestro, amados hermanos, tener esa comprensión, ese entendimiento para que nuestro corazón asimile lo que estamos recibiendo. ¿Ven? En otras religiones, uno tiene que hacer sus actos y situaciones y le preguntan por qué lo hace, por qué cree en eso. Y vienen ellos y dicen, bueno, porque así me lo enseñaron de chiquito. Cuando yo fui a la iglesia, lo enseñó el cura o quien sea, o por una u otra razón. No tiene ninguna base. No saben por qué creen lo que creen. Es una simple doctrina teórica. Entonces, eh, es necesario para que el pacto cobre vida que nosotros estemos en el pleno entendimiento de qué es lo que estamos asimilando, qué es lo que estamos viendo y aprendiendo, que vayamos, que lo pongamos eh, en estudio, que veamos si esto concuerda con lo que estamos hablando y si la Biblia puede interpretar a la Biblia al respecto. Nosotros, bueno, por lo menos yo llegué a la conclusión, yo no puedo hablar de nada que yo mismo no entienda o no haya aceptado. En todo caso, si hay algo que todavía me falta entender, prefiero profundizar, mm, y en el momento en que ya tengo el entendimiento, entonces, sin problema, puedo, ¿cómo se llama? Hablar de lo que he creído. Si alguien viene con algo y me dice, mira, de acuerdo con la palabra de Dios, esto no es así, pues vengo, agarro la palabra de Dios y volteo a ver y les digo, sí, tienen razón. Y puedo desaprender lo que aprendí y aprender algo nuevo. Pero mientras nosotros actuemos así, estamos haciendo lo que Dios quiere. Porque todo lo que ha sido creado por Dios, incluyendo el pacto, debe fluir
bajo el gobierno y las leyes de Dios y debe ser, en última instancia, para su gloria, para la gloria de nuestro Dios. Esto significa que la trascendencia de Dios no debe entenderse como indiferencia o como un Dios distante, ¿no? Sino como una superioridad absoluta y gobierno perfecto. Dios es Dios. Nunca vamos a poderlo explicar con nuestras palabras o entenderlo con nuestro entendimiento, pero a Él le ha placido enseñarnos lo que Él quiere que nosotros aprendamos de Él. Dios es el creador y Dios está por encima de todo lo creado, pero no está ausente de su creación. Él la sostiene, la dirige y la conduce hacia el fin que Él mismo determinó. Por eso, hablar de trascendencia, ¿m? De la trascendencia de la que estamos hablando en este momento es reconocer que Dios no depende de nada ni de nadie, mientras que todo lo creado depende completamente de Él. Eso prácticamente tiene que quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiero ponerles algunas citas bíblicas. Tienen su Biblia ahí, la buscan, si no se las leo de todas maneras. Permítame. Colosenses 1:16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje prácticamente confirma que la creación no solo tuvo su origen en Dios, sino que también permanece sostenida por Él y, por supuesto, dirigida para Él. De esa manera, el pacto no puede separarse del propósito divino. Todo lo que Dios establece existe para manifestar su gloria, revelar su carácter y ordenar la vida de su pueblo bajo su gobierno. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios como creador trasciende o sobrepasa toda la ley, entendimiento y función de su creación y a la vez está presente en cada mínimo detalle de ella. Por eso dijimos anteriormente que Dios es el creador, sustentador y redentor de toda su creación. ¿Cómo vamos ahí? ¿Todo bien? Ujú. ¿Sí? Perfecto. Entonces continuemos. A pesar de su grandeza y majestad, en su amor por nosotros, Dios se hace presente en nuestro diario vivir. El apóstol Pablo, describe el nivel de intimidad que Dios tiene con nosotros al decir que en Él y no solamente por Él vivimos, somos y nos movemos. Por Él implica que todo es sustentado por una acción de su parte, ¿ok? Mientras que en Él nos señala como cercanos a Él, dependientes de Él. De nuevo, Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y somos, perdón, te lo voy a corregir, aquí está. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos.
Lo fundamental del elemento de trascendencia es que responde a la pregunta, ¿quién está en control? ¿Recuerdan? ¿Quién está en control? Esto genera otra pregunta. ¿Control de qué? Debido a que es el pacto de Dios, podemos decir que es el control de todo, es decir, del individuo, de la familia, de la iglesia, del Estado y de todas las circunstancias que se den. Consideremos, por ejemplo, la escritura en Salmos 10, perdón, 103:19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Boca de tres testigos, pero hay muchos más. Muy bien. Por lo tanto, cuando afirmamos que Dios está en control, no estamos diciendo simplemente que Él puede intervenir cuando lo desea, sino que su reino gobierna de manera continua, real y universal. Su autoridad alcanza lo visible y lo invisible, lo personal y lo colectivo, lo presente y lo futuro. Esta verdad produce no solo descanso, sino reverencia y obediencia. Pone el pacto delante de nosotros porque en el pacto descansa en la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y este Dios, nuestro Señor, es el que gobierna sobre todos. Entonces, este elemento es la base prácticamente de los otros cuatro. Y de la misma manera que la soberanía, perdón, de Dios es la base de cualquier otra verdad que querramos estudiar, así es como lo podemos ver, como lo podemos vislumbrar, como lo podemos anticipar, ¿no? Eh, es de la misma manera, pues, que la soberanía de Dios es la base de cualquier otra verdad que queramos estudiar. No hay para dónde. Por lo tanto, debemos tener este hecho presente en todo momento, ¿no? Siempre. De esta manera, la trascendencia corrige dos extremos. Corrige dos extremos. Primero, pensar que Dios está tan lejos que no participa de nuestra vida diaria. Y segundo, pensar que podemos reducirlo a nuestras ideas, emociones o circunstancias. No podemos agarrar a nuestro Dios y ponerlo así como quieren. La escritura nos muestra ambas verdades juntas. Dios está sobre todo y al mismo tiempo Dios se hace cercano a su pueblo. Por eso el creyente vive el pacto con humildad, confianza y responsabilidad delante de él. ¿Mm? Lo que estábamos tratando de ver el viernes pasado, precisamente. En resumen, la trascendencia nos enseña que Dios es soberano, creador, sustentador y fin último de todas las cosas. Nada queda fuera de su gobierno, nada existe sin su sustento y nada alcanza su verdadero propósito separado de su gloria. Por eso, todo pacto verdadero con Dios debe reconocer su autoridad, someterse a su orden y vivir para su propósito eterno. Para eso estamos hechos. Somos nosotros los que dependemos de Él. Él no depende de nosotros. Él no necesita nuestro diezmo. Él no necesita que estemos somatándonos el pecho o que le ofrezcamos, si tú me das esto, yo te prometo cambiar mi vida. ¿Mm? Es cierto, está la oración de Javes, todo muy bonita, por cierto, pero tenemos que entender el contexto bíblico, ¿verdad? Porque la suma de tu palabra es la verdad. Em, Prácticamente, eh, hasta aquí llega esta parte.
La próxima semana vamos a estudiar un poco más acerca de la manera que Dios ejerce su gobierno, ¿verdad? Entonces, quisiera saber si estuvo claro, si hay dudas y, por supuesto, anhelo los comentarios. Sí, Torugo, adelante. Porque es una opinión para mí. Eh, Entiendo que la trascendencia debe ser la trascendencia del conocimiento de la palabra de Dios, del pacto, de su reino, a lo largo de todas las generaciones, desde el principio hasta el fin, y no el fin, hasta la eternidad. Sin embargo, me puse a pensar qué es lo que interrumpe la trascendencia en los seres humanos, y particularmente en la iglesia. Y me puse a pensar que son estas corrientes doctrinales o pensamientos donde quieren meter doctrinas como la dispensación y me voy al enemigo, Satanás, que trata de desvirtuar esa trascendencia, haciendo meterse en la mente del hombre, creando cosas para distraer la verdadera trascendencia. Así lo entiendo yo. Si estoy un poquito así fuera de la trascendencia de la línea, creo que ya está Fíjate Charlie que por el sí, medio. la definición, como ya dijimos, es aquello que trasciende, que es superior en su género y más allá de la acción del conocimiento. Y agregamos que sobrepasa los límites de la acción y del conocimiento humano. Esta trascendencia del Señor va más allá de lo que nosotros creamos, pensemos, ¿verdad? Es simplemente, no importa lo que pensemos o dejemos de pensar. ¿Verdad? Sí, Este mira, elemento del pacto nos habla precisamente de la soberanía de Dios. O sea, no hay nada más grande que eso. Dios es soberano sobre su creación. Y sí, puede obviarse por algún grupo o puede obviarse por alguna, qué sé yo, creencia de iglesia o todo, pero de todas maneras, su soberanía está en su palabra. Es lo que Él nos quiso enseñar a nosotros o cómo Él quiso presentarse delante de nosotros. Todo está escrito ahí. Que no lo creamos entender, como les digo, hay ciertas cosas que hacen en cualquier, inclusive las iglesias que se llaman cristianas, y que la gente no sabe. Sinceramente, no sabe por qué las hace. Sí, las hace porque me dijeron, las hace porque el pastor dijo, por el cura dijo, o cosas así, ¿verdad? Pero eso no importa, porque la trascendencia de Dios, esta trascendencia es el elemento del pacto que nos habla de lo soberano, de la soberanía de nuestro Dios. O sea, indistintamente de lo que piensen o dejen de pensar, Dios es soberano y su voluntad siempre se va a hacer. sí, sí, yo eso no lo discuto. Eso lo creo y así es. Lo que yo estoy poniendo es que el enemigo se ha encargado de que esa trascendencia sea interrumpida a lo largo de las diferentes generaciones y básicamente en la iglesia metiendo doctrinas equivocadas para romper esa trascendencia del pacto, de su reino, del conocimiento de la palabra de Dios. O sea, no dudo, Él es inmutable, Él es soberano, Él tiene el control de todo. Eso existe, no se puede tocar. Lo que yo digo es cómo el enemigo se ha metido y es donde tergiversa las mentes de las personas en creer otras cosas. Básicamente ese era mi punto. No, y ese es un buen punto. Lo que tal vez yo no me hice entender es esto, que a pesar de todos esos cambios, Dios, la trascendencia de nuestro Dios siempre Sí, va a estar arriba de todo. O sea, definitivamente el enemigo va a hacer lo posible para trazar su destino, pero él ya está contemplado en eso. Y sí, su función principal es mordernos en el calcañal. Sí, gracias, Turu. Sí, Carlitos.
La palabra trascender, la mejor forma de explicarlo bíblicamente ahí es el texto que dice que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no la comprendieron. No la comprendieron no en el sentido de entender, sino que no pudieron salir de ella. No pueden llegar a ella. Entonces la trascendencia, Víctor Hugo, nunca, nunca, nunca deja de ser, porque es como quien dice una bola de cristal de la trascendencia, y lo que pasa adentro puede pasar un montón de cosas, pero no pueden salirse, nunca llegan a donde se diga hasta aquí llegó la trascendencia y ya salimos de ella. ¿Me entiendes? No, sí. Trascendencia quiere decir que está por afuera de todo. Ahí es donde los cánticos de la niñez tienen un mensaje bien lindo, pero a veces solo se ha pensado como un canto de niño. Pero es que dice, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Esa es la trascendencia. La esfera para nosotros es una esfera. Para nosotros es esa bola de cristal que yo digo, pero en realidad la bola de cristal es el espacio en el universo en el cual el Señor nos está permitiendo movernos, pero no hay tal bola de cristal, no tiene límite, ¿verdad? No hay un límite. Entonces, todos los problemas que están pasando, Víctor Hugo, es como que nos tuvieran en un campo de entrenamiento, ¿verdad? En el cual han puesto obstáculos de distintas clases y diferentes tareas, y los enemigos y todo nos estorban en esas tareas y todo, pero todo está dentro de la trascendencia de Dios. Nada escapa de su trascendencia. Sí, Gracias, Carlitos. eso lo Excelente tenía yo bien explicación. claro. Yo solo lo quería como poner de punto tal vez de discusión o de hacer ver de que el enemigo se ha encargado de bloquear en las mentes, bloquear y particularmente la iglesia, ¿verdad? Que es donde reconocemos esa trascendencia. Y el enemigo para mí se ha metido en otras iglesias con otras doctrinas tratando de cambiar esta trascendencia. Ese era mi punto, mi aporte. O sea, Ok. sí entiendo la trascendencia de Dios es enorme. Y sí pensé en ese versículo de ese más alto, no podemos llegar, más profundo que lo hondo del mar tampoco, más ancho, todo eso, ¿verdad? Ok. Gracias. Sí, Edmer. Fíjate que una parte que mencionaste dentro del estudio me parece muy interesante y dice todo lo que ha sido creado por Dios, incluyendo el pacto, dice, tiene que fluir bajo el gobierno o leyes de Dios y que tiene que ser en última instancia para su gloria. Yo me imagino que es como un canal. Todo lo que es el pacto es digamos que es un canal que está rodeado de leyes y principios. Y si el que quiere permanecer en el pacto tiene que fluir necesariamente por ese canal. Todo lo que se sale del canal está fuera del pacto. Me llama la atención porque fíjese, por ejemplo, en Deuteronomio 32, cuando Moisés está despidiendo del pueblo y Dios le dice que después de él el pueblo se va a corromper y toda la cosa. Dios le manda un cántico a Moisés para que se le enseñe al pueblo y le dice, y cuando hablando en buen chapín, cuando se los esté llevando la trampa, ese cántico les va a servir a ustedes de testimonio. Y empieza diciendo en Deuteronomio 32:1, dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. O sea, una de las cosas que todo cristiano debe entender es que Dios es Dios de todo el mundo, de todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que haya. Él es el dueño de todo y todos estamos sujetos a su dominio. Como decía Víctor Hugo, puede ser que el enemigo le diga, vos puedes salirte de la trascendencia de Dios, es decir, puedes hacer cosas que a Dios no le importen o que Dios se haga, como dicen en Guatemala, de la vista gorda. Pero cuando todo lo que Dios establece tiene que estar bajo su ley, su gobierno, eso no existe. El canal del pacto permanece eternamente. El que quiere estar en el pacto debe fluir ahí. Y fíjense lo que dice el versículo 5 del mismo capítulo 32, dice,
La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y básicamente ese es el asunto. Tenemos que tener claro, y miren, por eso yo me concentro mucho en hablar con la gente. Alguien me decía que, ¿por qué me meto si las cosas no van a cambiar, ¿por qué me meto a hablar? Digo yo, porque ¿para qué Dios me escoge para ser luz del mundo y sal de la tierra si no le pongo sal a las cosas para que no se corrompan o escondo la luz abajo de la mesa? Porque al fin y al cabo el que está en oscuridad que siga. No es el asunto. Y el asunto del pacto es básicamente eso. El que quiere tener la bendición de Dios, quiere caminar de acuerdo con Dios y quiere salvar su alma, tiene que permanecer firme en ese canal. Y la trascendencia básicamente es eso. Las situaciones externas pueden actuar como quieran, pero el que tiene el control de mi presente, mi pasado y mi futuro es Dios. Entonces eso me debe dar a mí paz. Mientras yo permanezca en el pacto, Dios se va a encargar de que a mí me vaya bien, de que las cosas actúen para mi bien. Tal vez yo sea un peón en el que algún momento el alfil o el caballo se van a comer, puede ser, pero por lo menos voy a estar haciendo las cosas para las cuales Dios me llamó. Y tengo que tener esa paz, que aunque las cosas aparentemente se salen de control y el enemigo está ganando terreno, yo estoy seguro que el que sigue estando en control de las cosas es Dios y mi único trabajo es permanecer fiel y hacer su voluntad, extender y expandir su palabra para que otras personas sean también motivadas a formar parte del reino. Lo que el enemigo diga y deje de decir, la verdad me tiene sin cuidado y nos debería tener sin cuidado. Él no puede hacer nada, absolutamente nada. Tiene menos autoridad que un cristiano. No olvidemos que la única herramienta del diablo es su boca. Nada más, el derecho lo perdió. Hoy me preguntaba mi tío, un tío, no sé si se acuerdan ustedes, Jacobo, me preguntaba esa parte a él le han dicho, le estaban diciendo la semana pasada que el diablo todavía iba a acusar y decir, mira, tu hijo fulano de tal se está portando mal. Yo le explicaba que eso lo tenía antes, pero cuando Jesús lo venció en la cruz, todo eso se acabó. Entonces, ni ahora, ni siquiera no tiene nada. Todo el gobierno representado por Jesús lo tenemos nosotros. Y tenemos que tener esa parte del pacto bien clara. Y solamente, hermanos, gracias. Amén. Muy bien. Sí, muy buen punto. ¿Alguien más, amados hermanos? Sí, Claudita. Pregunta. Entonces, el único que puede trascender es el Señor, ¿correcto? Sí, exactamente. Es Sí. Bethesda. Y aparte de No, eso, pero aparte de eso, tú dices, como decía Edmer, que quiere estar en el parte del pacto, por decir así, tiene que permanecer allí sí, para ser parte de la trascendencia, por decir así. exactamente. Tiene que ver con nuestra responsabilidad y es nada más, no es solo hacernos responsables de estar en el pacto. Dios Y no es por, un Dios lejano, es un Dios que se mantiene presente con nosotros. pero la trascendencia puede, por ejemplo, como decía, ¿se puede salir uno de eso? Porque si uno ¿Quién? no cumple el pacto, ¿Los seres humanos? sí, No, 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 no. no. Nosotros no podemos. No tenemos ese elemento. Ahí está, quiere contestar Edmer. Edmer, ¿sí? Sí. Mira, Claudita, una forma de entender la trascendencia es dónde comienza el derecho de Dios a gobernar y dónde termina. ¿Habrá alguna parte en donde Dios no tenga jurisdicción? Definitivamente no. Esa es la trascendencia. Todo lo que Dios cubre en autoridad. Y te digo eso aprovechando lo que dices tú, porque mucha gente piensa que los únicos que estamos sujetos a las leyes de Dios somos los cristianos. Cuando un pastor no hace su trabajo, le tiran, pero por todos lados. ¿Acaso el juez no es representante de Dios? Cuando Dios habla y dice que tiene que juzgar con justicia, dice, no favorecerás al rico ni favorecerás al pobre, sino con justicia juzgarás, porque
él juzga en vez de Dios. Si un juez tuerce la ley, le va a caer la viga. Así como le cae a un pastor sucio, así le cae a un juez corrupto, así le cae a un padre corrupto, así le cae a un deportista sucio y a todos. ¿Por qué? Porque el dominio de Dios es infinito. Nadie se puede salir, porque si alguien se lograra salir, en el día del juicio podría salir inocente. ¿Me Mm, entiendes? Eso no sucede. ujú, Todos los seres humanos tenemos una función y no podemos salirnos de esa jurisdicción, a tal punto que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo porque todos estamos dentro de la jurisdicción, dentro de la trascendencia del pacto, lo que todo cubre. Buen punto, Claudita, porque eso permite que el que vea esto entienda que todos estamos sujetos a la ley de Cristo y estamos obligados a respetar el pacto. El que no lo hace, pues se atenderá a las consecuencias en el futuro. Muy bonito punto, Claudita. Muchas gracias por la pregunta. Sí, gracias. ese es excelente. Todo lo que, toda creación de Dios, incluyendo este pacto, fluye bajo el gobierno y las leyes de Dios, ¿verdad? Y pues en última instancia es para su gloria, para la gloria de Dios. Ese es el fin, nada más, ¿verdad? Y nosotros, como dice la palabra, ¿cómo se llama? Orar sin cesar. El espíritu de ese verso tan corto es mantenernos siempre en constante comunicación con el Señor. No vamos a estar orando en el carro, porque podemos chocar, pero sí nuestra mente y nuestro corazón estar conectados con nuestro Dios. Saber que Él es un Dios que no se aparta de nosotros, está siempre, continuamente con nosotros. Y dale, Edmer. Perdón, es que mira lo que dijiste es tan importante que me permití buscar algo. Fíjate que bien decís que el propósito de todo el asunto del pacto en general es que Dios sea glorificado a través de él. Fíjate que encontré 3 versículos que hablan de glorificar a Dios. Regularmente en la iglesia se acostumbra a decir, sí, Señor, te honramos, te glorificamos y cuanta cosa. Pero fíjate, las 3 versículos en qué se reducen. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. En Romanos 15:9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Confesar tu nombre a los gentiles es equivalente a glorificar a Dios a través de nuestros hechos. Y en Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malos malhechores, glorifiquen a Dios que en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Básicamente entonces el pacto se encamina en que todos debemos actuar de manera justa para que Dios sea glorificado. No importa la condición, la situación, las excusas y todo. Dios espera de nosotros un comportamiento. Y mire, voy a permitirme hacer un pequeño paréntesis. Hoy me llamaba este tío. Amo mucho, él estuvo con nosotros juntándose en Zoom, pero por problemas de salud no se ha podido conectar. Y hoy me llamó y abrió su corazón a algunas cosas porque ha estado con quebrantos de salud, acaba de tener un derrame y casi se mata en la autorruta en San Francisco. Pero él me decía algo bonito. Me decía, fíjate, primo, porque dice primo, que es mi tío, que estaba yo buscando en el teléfono a quién llamar y abrí el teléfono, me dice, y el nombre que apareció fue el tuyo y por eso te llamé. Yo estaba en horas de trabajo, pero como estaba trabajando cosas físicas, no me importó y le contesté. Y al final me dijo algo, me dijo, mira, primo, te agradezco tanto que hayas contestado, me dijo, porque estaba con una depresión tan espantosa, que estaban pasando un montón de cosas en mi vida. Y le digo, bendito Dios, que me permitió contestar y ser como un ángel para vos para traerte refrigerio. Y digo yo, qué bonito que nosotros podamos extender vida a través de lo que decimos.
Él me decía, te amo tanto, primo, porque todo lo que me has dicho, mira, me ha sido realmente un refrigerio para mi vida. Entonces, digo yo, todo ese tipo de cosas bonitas que Dios nos permite hacer, hacen que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Simplemente de estar uno disponible y dispuesto para ser un canal de bendición, ¿verdad? Miren, yo he recibido mucha bendición de ustedes, hermanos. La verdad, estoy tan agradecido de lo que recibí de ustedes cuando estuve allá. Y eso espero que podamos seguir dando a los demás. Ese amor, esa entrega, ¿verdad? Les agradezco. Y es solamente eso quería añadir. También. Muy bien, bien. Gracias, Edgar. Ah, ¿alguien más, chicos? Ok. Entonces, con eso terminamos. Ya podés parar la grabación.